¿Cómo están, amados hermanos y amigos? Quiero enviarle un mensaje a la agrupación musical Monte Santo. Estudien la Biblia para que no pasen vergüenza. ¿Será que mejor me callo y no les digo nada? Déjese de sutilezas y llame al pan, pan y al vino, vino como su hermano. Ok. 57 millones de reproducciones de personas que cantaron una canción antibíblica, la Tsunamita. El compositor de esa canción confundió la Sulamita con la Tsunamita. Y todas las iglesias comiendo pasto podrido sin preguntar qué es. No disciernen porque no estudian la Biblia, porque hay pereza espiritual. De seguro Monte Santo cree que la Tsunamita es la que vende leche Zula. Es tiempo que en las iglesias los pastores dormidos deleguen a personas que conocen de la Biblia para que filtren y disciernen las letras de las canciones, si no van a ir de mal en peor. Escuche, por favor. Lo último que el diablo está introduciendo dentro de la iglesia, canciones desenfocadas bíblicamente. Por ejemplo, esa canción de la Tsunamita. La Tsunamita. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Esto está basado en la historia de Eliseo y la Tsunamita. Pero hay algo raro aquí. Esta Tsunamita le está diciendo, creo yo, a Jesús, ¿cierto? Le está diciendo a Jesús, viniste a mi casa. Creo yo que este es el enfoque. Pero analice varias cosas de esta canción. Lo primero es que esta Tsunamita es casada. Esta Tsunamita es casada. Esta Tsunamita no estaba enamorada de Eliseo. Oh my God. Esta Tsunamita tenía su marido. Esta Tsunamita no estaba enamorada de Eliseo. Esta Tsunamita le dijo a su marido. Vamos a construirle una casa a este hombre de Dios. Eso está en Segundo de Reyes 4:8. Aconteció Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera nosotros se quede en él. Esta historia fue desenfocada y entonces nos pone a nosotros como la Tsunamita y a Jesús como el amado. Entonces la canción dice, mi amado, yo soy la Tsunamita que te dice, vive aquí, mi amado. Aunque tenga buenas intenciones, esta letra está desenfocada bíblicamente. ¿Qué está tratando de hacer el diablo? El diablo está desenfocando cosas concretas para hacerlas poner de otra manera. No, esta Tsunamita de Segundo de Reyes capítulo 4 verso 8 tenía marido. Pero ahora el coro de esta canción dice, mi amado. Esta Tsunamita no le dijo a Eliseo, mi amado. Yo soy la Tsunamita. Ahora, no sé si estos músicos que no leen Biblia, estos cantantes no leen Biblia. Bendito sea el Señor. Porque la única que le decía mi amado, al amado, era la Sulamita. Ojo, Tsunamita no es igual. Tsunamita y Sulamita Exacto. son diferentes. Esta Tsunamita era porque vivía en Sunem. Sunem. Se llamaba Tsunamita porque vivía en Sunem. Pero esta Tsunamita tenía marido. Esta en la que se basan estos músicos raros para desenfocar las canciones, desenfocar la Biblia y componer letras raras.
Ahora, el libro habla sobre una amada y un amado. Y está hablando sobre Salomón y la Sulamita. Capítulo 4 de el libro del Cantar de los Cantares. Y mira lo que aquí sí sucede, y es un enamoramiento original. Esto sí es un enamoramiento, bendito sea el Señor, entre el amado y la amada. Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Según el canto de Montesanto, la tsunamita tenía marido. Y la iglesia cantando cosas sin discernir. Ni los músicos ni la congregación se percataron de esto. Recuerden que es muy diferente Sulamita con tsunamita. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, pongan un problema más difícil! El relato de la tsunamita se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. Y el relato de la Sulamita está en Cantares 1:1 al 10. Lo lamentable es que todavía se enojan cuando alguien estudia la Biblia y les corrige. Qué insensatos, ¿verdad? Para que no se me enoje, definición de insensato. La noción de insensato se deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, prudencia o sabiduría. Hay muchos que rozan los 20 años en la fe y nunca han leído ni una tan sola vez el Nuevo Testamento. Y otros prefieren no ver cuando se trata de ser corregidos con la Biblia y con el discernimiento. 57 millones de personas que cantaron sin saber lo que la Biblia dice. ¡Qué bruto, focalicero! Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Teniendo comezón de oír, nos hace recordar las mazamorras, que al rascarse se siente delicioso. Algunos hasta con una piedra se rascaban, pero al día siguiente ni caminar podía. Así es la apostasía. La gente se junta a escuchar lo que les complace, no lo que dice la Biblia, que les confronta. ¿Hasta cuándo volveremos a la senda antigua, hermanos? Por favor, leamos la Biblia. Amados hermanos, vaya a la descripción de este video, ahí le dejo un enlace de Lo dice la Biblia, y ahí usted encontrará mucha información que le va a ayudar a su vida espiritual. Así que sigamos adelante, hermanos, porque esto está terrible. Tenemos que discernir. La nueva lucha que tenemos los cristianos se llama teología de liberación, que es lo mismo que decir marxismo teológico. No lo olvide. De eso haré un video mañana y esté pendiente. Dios le bendiga. Just Productions. Brillando en la red.